25 años, había aquella lonja del Cázabar que de repente vi un día un cartel, se traspasa, y pues fui como una loca, ¡ay, que se traspasa, vamos a poner una tienda! ¿Y de qué? Pues complementos, porque hay muchos amachus que están en la plaza del casino que se darían un vicio. Y entonces hicimos los complementos, más mi hermana Ichi, que le encantaban las medias y los calcetines, y pusimos las dos cosas juntas. Un poco, una amiga que era representante nos trajo un poquito de trajes de baño y ahí empezamos. ¿Qué pasó? Que los trajes de baño fueron creciendo mucho y luego en el invierno nos quedábamos sin venta. Entonces empezamos a meter pues, unas camisitas, unas prenditas de ropa, y de ahí pues, nació el que tuviéramos moda. Cala la conformamos 3 hermanas, Ichi, Irache y yo, que soy Aione. Desde un principio fuimos juntas, tenemos 3 gustos muy diferentes que creemos que la mezcla de esos gustos es el éxito de Cala. Estamos especializadas en la moda de baño. Tratamos a la persona que viene de una forma muy personal, porque cada uno tiene una talla de abajo, de arriba, necesita unas características. El traje de baño no es algo estándar para todo el mundo. Y creemos que ese es nuestro punto fuerte y por lo que la gente de muchas ciudades viene aquí a comprárselo. Todo empezó con un escaparate. En la otra tienda que teníamos 3 escaparates y puse 3 frasecitas. Pues un escaparate de rojo, la de rojo que te cojo, una chorrada así en plan. Y luego, como siempre he sido muy de lo interior y los mensajes y así, pues empecé a usar la pizarra grande que usábamos en la calle para poner los precios de las cosas. La empecé a usar para frases que me gustaban, que me hacían. Y pensé, pues ¿por qué no le va a hacer lo mismo que a mí me hace así un poquito y me ayudan? Pues puede ayudar a la gente y además de vestirles por fuera, pues también les puedes ayudar un poquito a vestirles por dentro. Pues cuando venimos a esta tienda, como solo tenía un escaparate y así, para hacerla más visible, empezamos a poner unos cestos con geranios fuera y luego también un poquito pues, por coger un poquito el espacio, ¿no? Y hacer más visibles, empezamos a poner unos cojines rosas fuera y sacar un poco Cala a la avenida, ¿no? Y ahí se nos ocurrió poner pues, libros, pues, de esos que igual te han gustado a ti o que tú los has leído y por darles otra segunda vida, y ponían que rule en una pizarrita, ¿no? Que rule, cógelo, léelo y devuélvelo. Y se quedó ahí también como algo para siempre. Muchos años también hemos estado haciendo eso. Y la idea era un poco pues, sacar la tienda hacia afuera, ¿no? Y para que nos vea la gente y que también que se vea que no somos una tienda solo en la que pues, te vistes por fuera y te importa solo lo de fuera, sino que te importa también el interior, el autocrecimiento también con las frases y la cultura con los libros. Y a lo largo de estos años pues, también hemos necesitado involucrarnos más con alguna campaña solidaria que hemos hecho y un par de ellas así me recuerdo de esta tienda y pues, también participando pues, en la Horta Codedna, que en intentar con el euskera, ¿no? También, que puedan venir y hablar en euskera. Para las 3 siempre ha sido muy importante hacer hincapié en la importancia del comercio local, porque es que al final es lo que da vida al pueblo.